Bienvenidos a La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. En esta pizarra número 30 tenemos como invitado al maestro constitucionalista José Julio Fernández Rodríguez, doctor en Derecho, licenciado con premio extraordinario, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Periodismo y licenciado en Comunicación Audiovisual. También es doctor honoris causa por la Universidad Antonio Guillermo Urrell. Estancias postdoctorales de investigación y ampliación de estudios en las universidades de Bolonia, de Pisa, de París I, Panteón Sorbona, de Aix-Marsella III, en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, en la Católica de Lovaina, en la Universidad de Colonia en Alemania, en la Albert Ludwig de Friburgo, en la Universidad Bayreuth, en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en la Universidad de Lisboa, Portugal, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente, el profesor Fernández ha realizado estancias de investigación en los tribunales constitucionales de España y Portugal, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y 2 veces en el famosísimo Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania. El rey de España le concedió al profesor la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Es integrante de grupos de investigación para el desarrollo de diversos proyectos y además ha actuado como ponente habitual en escenarios de Europa, América y África. Imparte clases de posgrado en España, Italia, Chile, Guatemala, México, Perú y Bolivia. Fue valedor do povo, es decir, defensor del pueblo u ombudsman de Galicia, España. Miembro de la Junta Electoral de Santiago de Compostela. Director del Centro de Estudios de Seguridad CESEC, delegado de Protección de Datos del CESEC y actualmente profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España. El doctor José Julio ha publicado más de 160 libros en 15 países, contándose entre sus publicaciones científicas obras sobre la teoría de la Constitución, derechos fundamentales, justicia constitucional, el principio de transparencia, la Internet, las defensorías del pueblo, seguridad y defensa, así como en otras facetas con obras como novelista, poeta y autor de libros infantiles. Doctor José Julio, bienvenido a La Pizarra. Bienvenido, muchas gracias por la amable presentación. Doctor José Julio, con tantos estudios y este programa como se llama La Pizarra, pues buscamos recordar también algún maestro que nos haya marcado en nuestra vida. Muchos maestros para recordar, seguramente. Pues sí, realmente como estudié varias cosas y realicé diversas estancias de investigación, pues siempre me viene a la cabeza pues alguno de mis maestros del pasado, ¿no? Puede ser Francisco Fernández Segado, Luis Fabogué, en paz descanse, Alfonso Otero Varela, en paz descanse, Héctor Firzamudio, etc. O sea que, por fortuna, he viajado mucho, académicamente hablando, y he encontrado mentes muy brillantes de las cuales pues he tratado de aprovecharme en un sentido positivo de la palabra, buscando ideas o reflexiones casi todas jurídico-públicas. Pues sí, tengo muchas referencias en el mundo académico. Ahí coincidimos con 2 profesores, Fernández Segado y Firzamudio, grandes maestros del derecho. Doctor José Julio, hablemos de seguridad y libertad en el sistema democrático. Allí encontramos amenazas, desafíos y riesgos. ¿Crees que en materia de seguridad nacional los países occidentales estamos en un entorno convulso para la calidad de nuestras democracias y para el progreso social? Pues sí, realmente el siglo XXI es un siglo turbulento y cada vez lo va a ser más. ¿Por qué? Bueno, porque las circunstancias así lo determinan. Por un lado están los problemas de seguridad que estamos comentando,
sea seguridad sanitaria, la pandemia que ahora nos aflige, o sean los problemas geopolíticos internacionales y los conflictos armados presionados por la irracionalidad del terrorismo, por ejemplo, yihadista. Esto hace que la dinámica geoestratégica mundial pues, esté plagada de conflictos híbridos, de soluciones poco eficaces a los problemas planteados y problemas adicionales para los derechos humanos y para la estabilidad de las democracias. Este escenario, en términos de seguridad, encuentra unos factores potenciadores también problemáticos, como puede ser la tecnología actual que favorece esos riesgos y amenazas, como puede ser la superpoblación que viene y que será un problema de acceso a la energía y será un problema también de discriminación, los problemas ambientales cada vez más agudizados que también repercuten en la inestabilidad del mundo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, yo creo que es necesario que replanteemos un poco nuestra situación como sociedad en el planeta, que a nivel internacional se mejore la coordinación y se privilegie la lógica de derechos humanos en detrimento de la lógica a veces mercantil, porque están, parece, alteradas las lógicas. Primero tienen que ser los derechos humanos, después la economía y otro tipo de ideología. Y tratemos de aprovechar la crisis en la que estamos sumidos pues para mejorar el progreso y avanzar con más optimismo hacia el futuro. Yo soy moderadamente pesimista en esta tesitura. El terrorismo, dentro de los estudios de seguridad y defensa que has realizado, está resurgiendo en algunos países, como en Colombia, luego del acuerdo de paz. ¿Cuál es tu visión acerca de este fenómeno como analista internacional de lo que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en diversos países? Sí, una de las muestras de este clima de riesgos y amenazas que presionan nuestras democracias es el terrorismo. Quizá el más conocido del siglo XXI es el terrorismo yihadista, basada en esa ideología radical de inspiración suní, que da muestras pues, de gran capacidad de actuación y de reconstrucción a pesar de las victorias contra ellos, sobre todo infligidas en Irak o Siria. Pero bien es cierto que este es un problema específico del terrorismo yihadista, que tiene una lógica determinada, basada en una ideología de interpretación religiosa claramente. Pero al mismo tiempo también hay otros radicalismos u otros problemas en diversas partes del planeta que yo creo que no es que sean inevitables, yo creo que se están enfocando mal. El caso más conocido para España es el caso de Colombia, que estás citando. Yo creo que es muy positivo, fueron positivos los esfuerzos para salir del conflicto durante tantos años, pero no se salió airadamente en el sentido de fortalecidos democráticamente. Las concesiones yo creo que no fueron adecuadas. Con el terrorismo las concesiones hay que reflexionarlas más. Evidentemente, la democracia tiene que ser tolerante e integrar a los antidemócratas en cierto momento, pero en otro momento hay que mantener la estabilidad democrática, ¿no? Y no perdonar de forma irreflexiva delitos o delitos de sangre. Por lo tanto, yo creo que las buenas intenciones no fraguaron, en el caso colombiano, en un éxito en la salida del conflicto, y que espero que el futuro inmediato permita reconducir hasta cierto sentido la situación en Colombia y que la escena internacional muy relevante pues no ayude al terrorismo colombiano, sino todo lo contrario, que presione para que un conflicto que no tiene sentido, nunca tuvo sentido, pero menos en el siglo XXI, pues se perpetúe o permanezca agravando la crisis de la sociedad colombiana que tanto tiempo ha tenido que sufrir esa lacra. Exactamente. José Julio, el papel de la información en los conflictos bélicos, las amenazas cibernéticas, el terrorismo global, ¿cómo lo analizas dentro de la agenda de seguridad mundial? Bueno, como decía, hay diversos elementos y diversos factores que confluyen unos sobre otros, se superponen y dan lugar a una situación sinérgica todavía peor que la mera suma de esos factores problemáticos. Uno de ellos, de singular interés, aunque a veces parece que no se le presta atención, es lo que podríamos denominar la manipulación informativa para generar más conflicto a nivel internacional o a nivel geopolítico.
A veces no se presta mucha atención porque es difícil discernir de dónde vienen los ataques informativos. Hay estados que actúan geopolíticamente hablando para inestabilizar a otros, y también hay grandes grupos económicos que tienen interés en la inestabilización, ¿no? En España, por ejemplo, gran parte de la inestabilización de pensamiento, por decirlo de alguna forma, en Cataluña, el problema territorial catalán, es producto de influencias o de sectores económicos interesados en la inestabilidad o en sentido geopolítico de estados extranjeros que influyen negativamente pues, en ese territorio en concreto de España. Eso, unido a la facilidad que es comunicar o difundir falsos comunicados en Internet, gracias a las redes sociales, gracias a la Internet profunda, a la que no están los metabuscadores, es unido a la educación poco cualitativa que todavía existe en muchas partes del planeta respecto a la capacidad de analizar la información o a la capacidad tecnológica de interpretar lo que pasa real o no real en las redes, pues genera, pues como estoy diciendo, un escenario problemático. Y no va a menguar, ese es el problema quizá, ¿no? Si el escenario fuera problemático, las soluciones adoptadas estén siendo eficaces, perfecto, pero no, el escenario no va, el escenario de manipulación informativa y de ciberpeligros y de manipulación en las redes y en el Internet profundo no va a menguar. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión tecnológica, aquí ya es una reflexión no jurídica, sino tecnológica. Las tecnologías disruptivas que van a dar un salto nuevo a la sociedad de la información. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la computación en nube, los nuevos algoritmos más sofisticados, la robótica de última generación con inteligencia artificial, etc. O sea que el escenario que viene, desde el punto de vista tecnológico, va a agudizar esta situación conflictiva, no solo de ciberataques, sino de manipulación informativa y de manipulación de la opinión pública, que al final son los que tienen que votar y deberían votar con un sentido más de interés general y menos persuadidos por lo que dicen las redes sociales que intentan desinformar. O sea, los juristas, los académicos, los profesores, tenemos un esfuerzo por delante que hacer, que es tratar de educar bien a nuestros estudiantes para que sean buenos ciudadanos, ciudadanos comprometidos con la democracia y ciudadanos que sepan discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que no caigan en la zona de grises de la relatividad humana y relatividad de los valores e ideologías. Doctor José Julio, nos vamos a ir a una pausa. Estamos en La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. Regresamos a La Pizarra. Nuestro invitado en este programa número 30, el doctor José Julio Fernández Rodríguez, desde Santiago de Compostela, España. José Julio, el voto electrónico, pasando a otro tema, posee muchos desafíos y posibilidades, sobre lo cual has efectuado precisamente un análisis jurídico-político. Mi pregunta es, ¿crees que la pospandemia nos permitirá, incluso en países con un atraso en las normas del sistema electoral, como lo es Colombia, poner en ejecución ese voto electrónico? Realmente el voto electrónico ya está muy estudiado desde el punto de vista jurídico, también técnico, ¿no? Y sin duda alguna puede parecer en un análisis inicial que es una gran fortaleza del futuro de la democracia o de la democracia futura. Yo creo que lo es siempre y cuando esté bien implementado. O sea, depende de cómo se construya. El voto electrónico tiene que tener, por un lado, las garantías del sufragio, garantizar el secreto del sufragio, el sufragio universal, directo, secreto, con confidencialidad e integridad. Y por otro lado, tiene que mantener las garantías de la justicia material, es decir, evitar los problemas de desigualdad digital, que los que tengan una posición más culta en sentido informático o tecnológico puedan votar mejor y de una forma más eficiente, y las personas más humildes en sentido tecnológico pues queden excluidas del proceso. Es decir, no solo hay que establecer mecanismos de garantía jurídica y tecnológica,
sino mecanismos de Estado social para que el voto electrónico no sea una causa de desigualdad entre los que pueden acceder a él y los que no saben cómo gestionarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, también habrá que afrontar lo que decía antes, que el voto electrónico no sea una oportunidad para los hackers, para las iniciativas de desinformación geopolítica, para alterar el resultado electoral. Esto es también clave, esto es un peligro, yo creo que real hoy en día. Por lo tanto, en esa tesitura, sin duda, el voto electrónico puede ser una salida a los problemas de participación de la pandemia, de la pospandemia, pero siempre y cuando se haga bien, con grupos de expertos que lo implementen correctamente y grupos también jurídicos que le den las garantías precisas en esos sentidos que he comentado. Por lo tanto, voto electrónico sí, pero con garantías y con cautelas de implementación. Bueno, hablemos ahora de una de tus obras. Le mencionaba a nuestra teleaudiencia del canal Teleamiga Internacional que has publicado 160 libros en 15 países. Bueno, 160 trabajos académicos, incluyendo libros y artículos de libros colectivos. Qué bien, pues hay una de tus obras que se llama Secreto e Intervención de las Comunicaciones en Internet. ¿Cuáles son entonces, doctor José Julio, los peligros en esta época de desarrollo de las sociedades de la información? Bien, en esa obra hice una doble aproximación, ¿no? Por un lado, analicé cómo un derecho tradicional, como es el secreto postal, que después se convirtió en secreto de las comunicaciones, ha llegado hasta nosotros y cómo en la nueva sociedad tecnológica debemos reinterpretarlo. Por ejemplo, lo que hay que proteger en las comunicaciones, sean analógicas o digitales, es el canal cerrado que contiene esa comunicación que una persona quiere mantener al margen de conocimiento de terceros. Por lo tanto, por ejemplo, lo que hay que insistir en el nuevo entendimiento del secreto de las comunicaciones es en la garantía del canal cerrado para proteger el contenido de ese mensaje que va por ese canal. Y por otro lado, en ese libro analizaba desde el punto de vista procesal, adjetivo procesal, las vías en cómo podría limitarse el secreto de las comunicaciones con autorización judicial. Y aquí me centraba sobre todo en España, aunque también citaba casos de derecho comparado. La conclusión de ello podría ser sencilla en la medida en que estamos simplificando. El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental que debe tener total aplicación en el escenario actual tecnológico, no puede verse perjudicado por la evolución tecnológica, todo lo contrario, robustecido. Y en segundo lugar, la limitación al mismo puede hacerse por razones de seguridad pública, pero con supervisión judicial. Esta es la situación ideal. En la práctica, ¿qué pasa? A veces, en el escenario internacional, que se vulnera el secreto de las comunicaciones sin garantías. ¿Por qué? Porque agencias de inteligencia, incluso occidentales, pues intervienen en comunicaciones de muchos ciudadanos de forma secreta sin garantías suficientes. Es quizá un ejemplo, este derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones, de la dificultad que en el siglo XXI estamos teniendo para proteger derechos fundamentales. No solo la intimidad se ve continuamente vulnerada a través de las publicaciones, millones que a diario circulan por Internet, sino también un derecho más concreto, más concretizado, más delimitado, como el secreto de las comunicaciones, también en la esfera internacional por el ciberespionaje, por ejemplo, sufre continuas vulneraciones. De todos modos, los postulados jurídicos de garantía están ahí, están sobre la mesa, se conocen, habrá que intentar aplicarlos. Otra de tus obras tiene que ver con la responsabilidad del Estado democrático y de derecho. ¿Cuál es ese listado de responsabilidades y en qué consideras que el Estado es un irresponsable? Bien, realmente ahí tengo varios trabajos que se relacionan con la necesidad de renovar la democracia, la necesidad de renovar nuestras democracias. Vivimos, como ya hemos dicho, en situación de crisis, que también es crisis de la democracia representativa, sobre todo, ¿no? Hemos heredado unas estructuras representativas que son un poco encorsetadas por el mundo actual, están un poco
no digo anticuadas, sino un poco ineficaces para la respuesta actual. Ojo, no digo que haya que sustituir al Parlamento, digo que hay que actualizarlo y completarlo con otras vías de participación ciudadana. Las tecnologías ahora ofrecen vías de control ciudadano a mayores de la lógica electoral parlamentaria. Bueno, en esa reconstrucción de la democracia yo propongo una idea de democracia inteligente que complemente la democracia participativa o la deliberativa que hablaba Habermas. Pues en esa línea el Estado, el poder público, es responsable de dinamizar a la opinión pública democrática, ¿no? No solo es el único responsable de mejorar la calidad de nuestra democracia, también la sociedad y la ciudadanía, eso está claro. Pero quien debe de presidir ese proceso de actualización, de ayornamiento, como dirían los italianos, democrático, es el poder público. Por tanto, es responsable en gran parte de la desafección ciudadana. La distancia del ciudadano respecto a la confianza pública en parte depende de la ineficacia de este poder público que no ha sabido en algún caso, en muchos casos, adaptarse al siglo XXI, acercándose al ciudadano, preguntándole qué pasaba y tratando de trabajar con él. No se trata de hacer política para el ciudadano, se trata de hacer política con el ciudadano. Bueno, en esta tesitura ahí están mis críticas a los poderes públicos que viven todavía en el siglo XX o en el siglo XIX, que sería peor. Hay que renovar el planteamiento, hay que reactualizar la democracia y hay que exigir al poder público que sea la locomotora que tire del tren democrático del futuro inmediato. Exactamente. Hace pocos años fuiste coordinador de una obra para el Parlamento de Galicia acerca de los retos de la participación ciudadana. ¿Cuál crees que sea la razón para que los ciudadanos muchas veces solo exijamos, pero pocas veces participemos? Pues sí, en ese libro, que es producto de una serie de investigaciones que hicimos aquí en el Parlamento de Galicia, se constataba lo que estás apuntando muy bien. Hay ciertas vías de participación, podría haber más, pero hay vías diversas de participación en los parlamentos y en las webs de órganos públicos, pero los ciudadanos no las usan o las usan muy poco. ¿Por qué? Bueno, aquí hay teorías de sociología política diversas, no voy a entrar en ellas, simplemente para no extenderme. Yo creo que no son suficientemente atractivas esas vías de participación para lo que espera el ciudadano de hoy, que es más reivindicativo, es más exigente. Por ejemplo, aunque en un parlamento haya un apartado en el que un ciudadano pueda hacer propuestas legislativas o propuestas de contenido de reforma normativa, bien, estupendo que haya ese canal, pero después el ciudadano no ve que es algo efectivo su solicitud, que acaba en algo que tiene una contraprestación, que tiene un recorrido. Si ve que no pasa nada, entonces se desafecta, ¿no? Pierde confianza con la ciudadanía. O sea, vuelvo a decir en parte lo de antes, no solo se trata de formalmente abrir vías para la participación democrática, sino se trata de que el poder público asuma con realidad y con sentido del interés general la eficacia de esas vías de participación. Claro, ello no es sencillo, porque ello exige a lo mejor que ese poder público crezca en tamaño para tener equipos específicos para responder a las necesidades que están pidiendo los ciudadanos a través de esas vías. O que busquen ese poder público, que busquen directamente en la ciudadanía qué ideas o qué motivaciones o qué opiniones quieren seguir para el futuro de sus políticas públicas. Ello, en el fondo, es un poco más problemático de lo que parezca. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman ser tenidos en cuenta, también quieren que el poder público no gaste dinero, a lo mejor en estructuras burocráticas. Y sin estructuras burocráticas eficaces, no pueden responder, como estoy diciendo, a las demandas ciudadanas. Por lo tanto, la situación es un poco contradictoria, pero es uno de los problemas de hoy en día. Cómo hacer más eficaces esas vías de participación ciudadana sin desafectar al ciudadano, pero tampoco sin incrementar de una forma exponencial el presupuesto público. Ahora, una pregunta, doctor José Julio, es que con tantas reuniones virtuales, cuando la gente está
en últimas entrando a su casa a todos sus contertulios o personas de las oficinas con las cuales generalmente no ha tenido mayor confianza, cómo se debe manejar lo público y lo privado en Internet y cómo debe protegerse la libertad de expresión en la red. Bien, realmente esta situación pandémica ha dado lugar a una serie de reflexiones jurídico-constitucionales de sumo interés. Una de ellas es la que estás comentando, la gran ampliación de reuniones virtuales en todos los ámbitos laborales, profesionales, académicos. Ahora, ojalá estuviera en Colombia contigo en esta entrevista, pero la situación es la que es y estamos conectados pues, por las redes tecnológicas. Un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo de esta problemática. Yo soy el delegado de protección de datos de la Universidad de Santiago de Compostela y el curso pasado, que en España acabó el curso en julio, acaba antes del verano español, pues se plantearon hacer exámenes online. ¿Por qué? Porque la presencialidad estaba restringida a las universidades por el coronavirus. Bien, y eso planteó un problema de intimidad muy relevante. Los alumnos en su casa y el profesor en un examen oral queríamos conectarnos a través de su cámara web. Bueno, un problema muy relevante de intimidad. Yo, como delegado de protección de datos de la universidad, recomendé que los exámenes fueran online, por supuesto, pero tipo test, ¿no? Tipo test a través de las fórmulas diversas que es posible hacerlo, o evaluación continua a través de trabajos, entregar trabajos. Y no recomendaba en modo alguno que hubiera un examen oral final a través de webcam, a través de cam, para evitar la entrada en el domicilio de los alumnos. Es cierto que en esa situación excepcional podríamos entender claramente que no era ilegal un examen, y no es ilegal en un examen oral online cuando la universidad está cerrada, claramente, ¿no? Digo que es un poco irracional. Ilegal no es. En España, de hecho, no hubo ningún problema de legalidad. La normativa de protección de datos se entiende que permite estas excepciones, no cabe la menor duda, en situaciones excepcionales, pero estamos en el nivel de la razonabilidad. Yo lo veía desproporcionado, razonable, aunque fuera legal. Bien, y en este sentido, esta idea se ha extendido a todos los ámbitos, no solo los académicos, sino también los profesionales. Aquí, ¿cuál sería la recomendación por mi parte? Que los usuarios de este tipo de actividades, que somos casi todos hoy en día, pues maximicemos las precauciones en torno a nuestra privacidad. Por ejemplo, decirle a la familia que vive con nosotros pues que no salga en el tiro de cámara cuando hay una reunión, por ejemplo. Tratar de no mostrar pues, aspectos privados del domicilio. O sea, hay que incrementar nuestra alfabetización digital y que sepamos que las conexiones online en casa pues tienen unos riesgos de privacidad que no lo tiene una reunión presencial en un congreso, por ejemplo. Es una cuestión, por lo tanto, de educación ciudadana, otra vez, y una educación en el terreno también, otra vez, digital, que ya comenté antes. De todos modos, no me resisto a decir una idea más, no me le resisto. Llevamos en España casi 6 meses de actividades, sobre todo online, académicas, y yo estoy cansado de la vida online. Quiero la vida presencial, académica, por favor. Ojalá pudiera ir a los congresos y a las conferencias que iba antes y dar clase con normalidad a mis alumnos en los diversos países a los que iba, y no tener tantas intervenciones online, porque al final yo creo que la calidad docente se resiente. De hecho, estos 6 meses he tenido que cerrar pues 6 viajes internacionales 8 viajes internacionales en actividades académicas para hacerlas online. Yo creo que a nivel excepcional está bien, pero no puede convertirse en la pauta porque somos animales sociales y necesitamos también a nivel intelectual y académico el contacto presencial. Nos vamos a ir a una pausa, apreciado profesor José Julio. Estamos en La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. Me pueden seguir en la red de Twitter, @Hernán Olano.
Estamos desde Santiago de Compostela con el doctor José Julio Fernández Rodríguez. José Julio, en América ha habido muchos avances en materia de justicia constitucional, pero a propósito de uno de tus libros, ¿cómo está la justicia constitucional europea ante el siglo XXI? Bien, sin duda el tema de la justicia constitucional es clave para la democracia, ¿no? Desde hace ya un tiempo, una democracia de calidad necesita un sistema de control de constitucionalidad, sea más concentrado, más difuso, en un tribunal constitucional específico, una sala de un tribunal supremo. Bueno, los formatos de implementación son diversos. Pero lo que es importante, creo yo, para una democracia actual del siglo XXI es tener un control de constitucionalidad serio y bien trabado. Bien, en Europa, durante décadas, la justicia constitucional la ha construido los estados actuales en Alemania, Italia o España, o en parte también Francia. Lo ha hecho, yo creo, que una valoración histórica muy positiva, ha afianzado derechos, ha mejorado las garantías, la aplicación de estas garantías, ha vigilado sobre todo la supremacía de estas constituciones de estos países que os cité. Pero ¿qué pasa en estos últimos años, simplificando un poco el análisis en este momento? Bueno, que como ya he comentado, hay una crisis institucional también, hay una crisis de la democracia, hay una falta de confianza ciudadana en sus instituciones que también se ha extendido a los tribunales constitucionales europeos, ¿no? Y yo creo que también americanos. Digamos que es una desafección general con el Parlamento, con el Gobierno, con los partidos y también con los tribunales constitucionales. ¿En qué medida los tribunales constitucionales son responsables o no de esta situación? Bueno, yo creo que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos han sucumbido a cierta politización. Y se puede ver en casos concretos cómo los magistrados de un tribunal constitucional votan en función de su ideología aparentemente de origen, es decir, en función de qué partido o grupo los ha promovido para el cargo. Ello da una imagen a la opinión pública general de politización de un tribunal constitucional, que es como una espada de Damocles que afecta a su independencia y, por lo tanto, a su legitimidad. Eso no pasaba creo yo, con tanta intensidad en años anteriores, en décadas anteriores, donde daba la impresión que los magistrados constitucionales se preocupaban de dar una imagen de mayor autonomía e independencia. Es cierto también, simplificando el discurso, que antes había más profesores en los tribunales constitucionales y ahora hay menos profesores, hay más profesionales del derecho, abogados, jueces, hay otro tipo de perfil de magistrados. Por lo tanto, parece que los académicos eran o éramos capaces de mantener mejor la independencia y autonomía que las personas de otros sectores jurídicos que no son profesores universitarios. No sé, esto es una apreciación subjetiva que es difícil analizar científicamente con los esquemas propios de la justicia constitucional. Pero, por lo tanto, resumiendo, estamos en una situación de crisis que también afecta a la justicia constitucional y en gran parte debido a la aparente politización a la cual están sumidos o sometidos estos órganos en el siglo XXI. Esperemos que mejoren las cosas, mejore la cualificación o la sensibilización o la concienciación de tanto los que eligen a los magistrados como de los propios magistrados, para que esta institución tan importante para la democracia pues siga cumpliendo un rol tan destacado como el que ha tenido. Bueno, en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, donde también tengo el honor de ser autor, publicaste un libro titulado La jurisdicción constitucional iberoamericana, el reto competencial. ¿Cuáles son esos retos o cuál es ese reto competencial? Bueno, ahí siguiendo una metodología de análisis que ya usé para el caso europeo y pues apliqué al caso americano, trataba del punto de vista de las competencias, de las funciones que asumen los tribunales constitucionales u órganos equivalentes, trataba de analizar en qué medida son adecuadas desde el punto de vista de teoría de la Constitución esas competencias o no.
Bueno, es un estudio comparado de muchos países, tanto el caso europeo como el caso de Iberoamérica, en ese libro de Porrúa que estás citando. Sin entrar en detalles de países, determinados países, a nivel general, yo creo que a nivel competencial, en términos competenciales, la situación de América Latina no es negativa, yo creo que es más bien positiva, las competencias que asumen los tribunales constitucionales en general. Hay algún exceso producto de cierta disfunción, cuando, por ejemplo, en México, su Suprema Corte, que por un lado quiere ser Tribunal Constitucional, pero por otro lado sigue siendo el Tribunal Supremo de Casación del ámbito ordinario. En esas situaciones de confusión es cuando se produce cierta disfunción de imagen del órgano, de seriedad del órgano de jurisdicción constitucional, seriedad de imagen, de conceptualización jurídica. En ese sentido, esa confusión no ayuda para nada a la estabilidad de la jurisdicción constitucional. Confusión en los roles que asume, en esos casos, ojo, no en otros, y mala imagen cuando hay politización, que decía antes. Por lo tanto, son dos problemas importantes, superar la politización y el segundo problema que estoy hablando ahora, perfilar mejor las competencias de los tribunales constitucionales. En el caso de confusión entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, es disfuncional esa confusión per se, por sí misma. El caso colombiano no, en el caso colombiano la Corte Constitucional yo creo que está mejor perfilada y su trabajo pues ha sido menos confuso que en otros países de Iberoamérica. Es un trabajo positivo de la Corte Constitucional colombiana sin duda alguna. José Julio, los derechos fundamentales son el centro del sistema democrático, en la medida que recogen facultades que se conectan con la dignidad humana y aportan así un elemento sustancial de primer orden a nuestro derecho constitucional. Estos derechos fundamentales, amenazados por diversos frentes, incluso el radicalismo, necesitan acciones de fortalecimiento democrático que venzan las disputas ideológicas tantas veces frecuentes. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, ahí hay varios planteamientos diversos, doctrinales diversos. Yo estoy sosteniendo un trabajo que se publicará estas semanas, por cierto, sosteniendo la vía educativa. Yo creo que son tan amplios los riesgos para los derechos, su vulneración continua en la escena internacional, como antes dijimos, los radicalismos que luchan contra estos derechos, que discriminan a la gente por su etnia, por su nacionalidad, por su género. Bueno, en este conjunto de amenazas y riesgos para los derechos fundamentales, la clave que estoy defendiendo es la educación de calidad. ¿Cómo fortalecemos la democracia para hacer mejores a nuestros derechos fundamentales o darles más garantías? Pues con educación de calidad. Es muy fácil decirlo, pero desarrollarlo, implementarlo es complicado. Supone un enorme esfuerzo de gasto público para formar a los profesores en todos los niveles educativos, que sepan de qué hablar cuando hablan de democracia y puedan explicar correctamente a los niños y niñas mayores o menores y también a los universitarios qué es la tolerancia, qué es la participación, qué es el pluralismo, cuáles son los límites infranqueables del núcleo esencial de los derechos fundamentales. Temas de envergadura que necesitan formación del profesorado adecuado y necesitan un esfuerzo específico de políticas públicas en este sentido. Un solo ejemplo para que veamos la dificultad para implementar todo ello. Hay un entendimiento, yo creo que demasiado flexible del multiculturalismo y que está afectando también a los derechos fundamentales. En Europa se ve, quizá en América menos, pero también en algún sentido. Por ejemplo, para respetar ciertas culturas ajenas a la cultura europea democrática, occidental, pues se aceptan o se postula o se propone que se acepten ciertas prácticas culturales que son negativas para los derechos fundamentales, que discriminan, por ejemplo, a la mujer. No de una forma clara y taxativa, porque eso no se acepta, sino de una forma más líquida, como diría Bauman, de una forma más indirecta.
Bueno, esto genera un conflicto ideológico entre los partidos y en la opinión pública. Por ejemplo, en Europa, ¿debe o no prohibirse la ropa que llevan las mujeres musulmanas tapando parte de su cuerpo? Burka, niqab, hijab. Yo entiendo que sí debería, por un tema de compromiso democrático, La democracia no puede aceptar que públicamente se discrimine a la mujer, que se ve obligada a tapar su cuerpo por el machismo innato en ciertas interpretaciones islamistas, en ciertas, no en todas. Bueno, y eso genera un debate. En unos países hay más restricciones para el uso de esas prendas discriminatorias, en cambio en el sur de Europa somos más flexibles, no hay esas prohibiciones. ¿Cuál sería algo similar en América, donde afortunadamente no tenéis los problemas del radicalismo islámico, en líneas generales? Pues el trato multicultural que reciben los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hay que apoyarlos, desarrollarlos, superar la discriminación a los que se han sometido históricamente, por desgracia, pero a veces se hace de forma irreflexiva. Por ejemplo, generando una jurisdicción especializada que mengua la unidad jurisdiccional y la tutela judicial propia, única de una democracia. O incluso amparando la solución de ciertos conflictos en reglas propias que de nuevo pueden, por ejemplo, discriminar a la mujer. O sea que en América, desde mi punto de vista, en el tema multicultural, se ha privilegiado la separación, la segregación de culturas o de culturas minoritarias o mayoritarias, se ha privilegiado la segregación respecto a la unificación, a la integración, que es una idea mucho más democrática. Por lo tanto, los temas culturales están sobre la mesa, los temas de radicalismo están sobre la mesa, y yo creo que la fórmula para fortalecer nuestra democracia frente a estos peligros de mala interpretación o de enemigos directos de ella es la educación y la educación de calidad. Nos vamos a ir a una pausa, doctor José Julio. Ya regresamos a La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. Regresamos a La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano, desde Santiago de Compostela, el doctor José Julio Fernández Rodríguez. Doctor José Julio, hay un libro tuyo sobre las defensorías del pueblo en España. ¿Cuál debe ser el papel de esas instituciones hoy en día? Bueno, en la línea de lo que estoy comentando, yo creo que las defensorías del pueblo, tal y como están configuradas, pero también mejorando algunos de sus aspectos internos, pues pueden ser instrumentos de dinamización democrática, de esa calidad democrática que estoy reclamando. ¿Por qué? Primero, porque son flexibles, no tienen las rigideces procedimentales del Poder Judicial, por ejemplo, y segundo, porque pueden actuar de oficio, pueden actuar motu propio para buscar los problemas y resolverlos. O sea, hay una serie de elementos configuradores que las permiten adaptarlas de una forma eficaz al entorno actual de crisis institucional y de respuesta a las necesidades ciudadanas. Es cierto que algunas de ellas, en España y en otros países también, deberían de actualizar varias cosas. Por ejemplo, la política de pedagogía, ¿no? La Defensoría yo creo que debería hacer un esfuerzo pedagógico mucho más grande del que normalmente hacen. Dejar de ser pasivos receptores de quejas a ser activos dinamizadores de políticas públicas de promoción de derechos humanos, por ejemplo. O sea, hay que cambiar un poco la mentalidad de los y las defensores y defensoras para que sean más dinámicos y más proactivos. Y también dotarlos de medios adecuados para esa labor. Claro está, si no hay medios no es posible llevar a cabo una labor dinamizadora. En ese sentido, a lo mejor la política de comunicación a través de redes sociales y a través de las webs podría mejorar en líneas generales para aclimatarse a esa sociedad tecnológica del siglo XXI que estamos diciendo, fomentando, eso sí, la superación de la brecha digital y de la desigualdad socioeconómica. En este momento de pandemia o pospandemia, el rol de una defensoría puede ser muy importante para controlar y para presionar la calidad del servicio sanitario público o para supervisar que los que han quedado atrás por la crisis económica tan grande que está habiendo, pues sean recuperados en la medida de lo posible pues para su mejora socioeconómica. Por lo tanto, un rol teórico muy relevante a nivel de democracia, de sistema democrático,
y un rol práctico también muy relevante en esta tesitura actual de crisis sanitaria. Tengo otras preguntas acerca de tus obras jurídicas, pero vamos a pasar, que ya como estamos llegando al final del programa, a tus obras de literatura infantil, entre las cuales están Astropal, un cometa con corazón, Clara y el rapto de la puesta del sol, Feitizo crepuscular, El Bercejo y el dron, todos muy bien impresos e ilustrados. ¿Qué te motivó también a dedicarle tiempo a este tipo de literatura? Bueno, realmente yo siempre tuve inquietudes literarias para expandir pues mi pensamiento, no solo en el ámbito jurídico, sino también en otros ámbitos de la creación literaria y de la poesía, ¿no? Que he publicado varios libros de poesía también. Y cuando estaba en el Defensor del Pueblo Gallego, en el Ombudsman gallego, pues supervisé bastante los problemas de menores, de los niños y las niñas, ¿no? Desde varios puntos de vista, de quejas que se recibían sobre el tema de los menores. Y entonces vi que muchos de los productos que se ofrecían a los menores eran meramente para cubrir el ocio, divertimentos. Se puede ver un montón de ejemplos de productos audiovisuales que son meros divertimentos. No voy a citar ninguno para no hacer publicidad injusta. Bien, entonces yo dije, tenemos que volver a los cuentos tradicionales, con sentido pedagógico, con mensaje que ayude a socializar correctamente a esos niños y esas niñas. Y en ese sentido, pues empecé a trabajar en varios cuentos en sentido pedagógico, con una misión o con una idea muy clara que transmitir pues, al público infantil. Astropal, por ejemplo, un cometa con corazón, lo que busca es manifestar o mostrar la idea de solidaridad. No cuento la historia porque si no los espectadores pues ya no lo buscarán. Pero bueno, es un cometa que se encuentra con un astronauta y hay un problema y tienen que resolverlo con solidaridad. En cambio, otro cuento, Clara y el rapto de la puesta de sol, la idea es la protección ambiental. La contaminación quiere destruir la puesta de sol y Clara, una niña, tendrá que ayudar a superar ese problema con una serie de actividades que tampoco voy a contar. O sea, trato de sensibilizar en el tema ambiental pues, a los lectores. Y El Vencejo y el dron, que es otro cuento infantil, lo que busca es mostrar que es posible usar correctamente la tecnología. Es un dron y un vencejo que se encuentran e interactúan y esta finalidad era decir que no todo es malo en la tecnología. Ojo, yo he criticado mucho la tecnología en este programa en varios momentos. Ahora tengo la oportunidad de decir, no, la tecnología puede ser buena. Bueno, pues el uso correcto de los drones puede servir a la naturaleza. Esa es la idea de ese cuento. Y ahora he acabado uno, que aún no está publicado, sobre la fábula de la abeja que liba. Es una abeja que sale a buscar pues, el polen y el néctar para su colmena y tiene que solventar un par de problemas, que tampoco cuento, pero con la moraleja destinada a mostrar al lector que es necesario reflexionar en el trabajo cotidiano y no precipitarse, porque la precipitación no permite el éxito, sino más bien el fracaso. Bueno, o sea que los cuentos que he hecho y estoy haciendo y seguiré haciendo buscan ese sentido pedagógico que creo que es tan necesario en el momento actual. Bueno, también ahí está la obra Adolescentes y Nuevas Tecnologías, pero he encontrado también para nuestra teleaudiencia que el maestro José Julio es pintor. Me ha gustado mucho una de sus obras que se titula Triconcepto, que representa las 3 categorías del saber conectadas, pero a la vez difusas e indefinidas. Y también, como lo comentó el doctor José Julio, pues es poeta. ¿Podrías, José Julio, leernos o recitarnos algunos apartes de uno de ellos, como los que aparecen en tu libro Rivera Saca? Tengo aquí otros, ¿no? No tengo ese aquí, ¿no? Bueno. No tengo ese aquí, pero bueno, tengo aquí uno que acaba de salir, un poemario que acaba de salir en gallego. Me llegó estos días, en gallego. Por favor, lo lees en gallego. Se titula en gallego Agochar a memoria en algures. En castellano sería Esconder la memoria en algún sitio. Es una reflexión
poética sobre cómo recuperar los recuerdos en el medio de esta sociedad tecnológica. Lo que pasa es que está en gallego, pero bueno, voy a leer con la traducción en castellano, pues aleatoriamente. Yo quisiera que lo leyeras pues, en gallego también para que podamos apreciar el gallego en Colombia. Bueno, pues leo los primeros versos en gallego. Experto, confuso, ateigado de pensamentos, que tento ordenar sen éxito. Só é necesario crear e deixar pegadas que perduren no futuro. Persisten as voces na noite espalladas en acougo. Bueno, este es el inicio donde ya muestro mi melancolía y mis dudas acerca de cómo captar o no captar esos recuerdos, si es posible guardarlos o no en Internet o quedarán perdidos por la red. José Julio Fernández Rodríguez fue nuestro invitado de hoy a La Pizarra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Mis hermanos colombianos, siempre me gusta colaborar con vosotros y espero que superamos la pandemia y vuelva a Colombia como estuve el año pasado en 2 actividades académicas, que volvamos con normalidad a tener esta vida de hermanos presenciales y no solo virtuales. Gracias, he estado muy cómodo, muy bien informado. Hernán, se nota que eres un profesional, no solo de la academia, también del periodismo, y seguimos en contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias desde Santiago de Compostela. Hasta aquí La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano.